Bienvenidos a esta transmisión de los estudiantes de la asignatura de Matemática Financiera de la Universidad Francisco Gavidia Centro Regional de Occidente. Es imprescindible comenzar introduciendo que en el desarrollo del primer trimestre del 2019, los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, observaron un incremento en sus activos de 1.067.6 millones, totalizando 20.116.6 millones, impulsados básicamente por un aumento de 844.0 millones en los préstamos brutos, sobre todo de los destinados al sector empresarial. Los pasivos, por su parte, totalizaron 17.601.5 millones, los cuales aumentaron principalmente por el dinamismo de los depósitos que alcanzaron un saldo de 13.470.5 millones. El fondeo total fue de 16.767.5 millones, de los cuales el 89.2% fue interno y solo 10.8% provino de préstamos extranjeros, mostrando una menor dependencia ante eventualidades por variaciones en las condiciones de los financiamientos externos. Las fuentes de fondeo interna estuvieron constituidas en 80.3% por depósitos, 5.8% títulos de emisión propia y 3.1% por préstamos locales. Además, la cartera de préstamos medida por el índice de vencimiento de los créditos continuó mostrando una buena calidad de cartera, ya que se mantuvo por debajo del 4% permitido por la normativa. En consiguiente, el panorama económico y financiero cambió desde marzo de 2020 debido a la pandemia global por el COVID-19, que detuvo en diferentes momentos las economías del mundo provocando una profunda recesión cuya dimensión y duración son inciertas. La paralización económica ha impactado significativamente los ingresos de las personas y empresas, poniendo en riesgo no solo su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, sino también la viabilidad de algunos micros, pequeñas y medianas, y la estabilidad del mercado laboral. Las perturbaciones provocadas en la actividad económica por las medidas sanitarias adoptadas provocaron un importante deterioro en las proyecciones de crecimiento económico del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de menos 5.2% y menos 4.9% para la economía mundial y de menos 7.2% y menos 9.4% para América Latina y el Caribe, respectivamente. En otras instancias, El Salvador ha emprendido acciones importantes para favorecer la inclusión financiera. No obstante, subsisten retos significativos para llevar sus beneficios a la base de la pirámide y a las micro y pequeñas empresas, MYPE. Menos del 30% de la población tiene una cuenta en una institución formal, porcentaje que resulta aún menor para el 40% más pobre, para la población rural o las mujeres. Asimismo, el 25% de los micros y pequeñas empresas, MYPE, en el país identifican la falta de acceso al financiamiento como un obstáculo para su desarrollo, y más del 60% usa recursos internos para su financiamiento. Estos serán las temáticas principales con las que damos inicio. Primeramente, es importante mencionar que en un contexto de mayor captación de depósitos, el acceso a financiamiento de mediano y largo plazo, así como la reducción en el plazo de otorgamiento de créditos a sectores como consumo, permitirá gradualmente reducir las brechas de vencimiento en las diferentes ventanas de tiempo. El establecimiento de planes de contingencia y la disponibilidad de líneas de crédito con entidades internacionales son aspectos que se consideran favorables en el análisis del fondeo. En términos de liquidez, la participación de los fondos disponibles e inversiones sobre el total de activos al cierre de 2019 se ha incrementado de forma conjunta hasta un 29.6%, en 2018 fue de 27.9%, en sintonía con la tendencia de las fuentes de fondeo. La cobertura del efectivo e instrumentos negociables sobre las operaciones a la vista, ahorro y corriente, pasa a 71% desde 70% en el lapso de un año. De considerar los depósitos totales, este indicador se sitúa en 39% al cierre de 2019. Adicionalmente, el coeficiente de liquidez neta se ubica en 35.9% en 2019, en 2018 fue 32.5%, reflejando la elevada liquidez del sistema. Solamente en el primer trimestre del año 2019 los préstamos de vivienda representaron el 18.7% del total de la cartera, alcanzando a marzo de 2019 un total de 2.615.2 millones, con un incremento interanual de 1.1%. De dicho total, 90.3% se destinó a la adquisición de viviendas tanto nuevas como usadas y la mayor colocación fue para la adquisición de viviendas por valores mayores a 75.000.00 que representaron 0% del total. Por otra parte, se puede asegurar que la economía salvadoreña muestra una favorable mejora en los últimos meses del 2020. Sin embargo, en el segundo trimestre 2020 los indicadores económicos reflejaron una fuerte contracción.
Al cierre del segundo trimestre, el Producto Interno Bruto trimestral mostró una caída de menos 19.2%. El impacto se debió al COVID-19, pero también a las tormentas tropicales. Las exportaciones de bienes y servicios, la formación bruta de capital y el gasto de consumo, indicadores del gasto de los hogares y de las empresas, tuvieron importantes caídas. A junio de 2020, los empleos privados también se redujeron un 6.5%, debido al cierre temporal o permanente de empresas debido al confinamiento y la reducción de ventas. El sistema financiero salvadoreño también se ha visto impactado por la situación económica debido a la pandemia. Sin embargo, el Comité de Normas aprobó normativas técnicas temporales con el objeto de reducir la reserva de liquidez, incentivar el otorgamiento de créditos y apoyar a las entidades financieras a enfrentar los posibles incumplimientos de pagos de créditos y obligaciones contractuales. En cuanto al análisis sectorial de bancos de 2019, se tienen las siguientes conclusiones. Número 1. El crecimiento de la cartera de crédito, el aumento en las disponibilidades y en el portafolio de inversiones, el crecimiento sustancial en la base de depósitos, la menor utilización de créditos provistos por otras entidades financieras y la mayor exposición en títulos de emisión propia, han determinado de manera conjunta la evolución de la estructura financiera del sector. Así, los activos registran un incremento anual del 7.8% en 2019, similar al promedio de países centroamericanos. Número 2. Por otra parte, es importante considerar el impacto que pueden tener los actuales acontecimientos internacionales adversos, la desaceleración en la actividad económica mundial, especialmente en China, y las bajas perspectivas en el comercio global, que pueden afectar el desempeño de la economía salvadoreña. La tendencia del crédito continúa reflejando un crecimiento sostenido, haciendo notar que la cartera ha reflejado incrementos anuales superiores al 4% en los últimos 5 años. La banca de El Salvador continúa mostrando una diversificada y estable estructura de fondeo, mientras que el descalce de plazos y las concentraciones individuales relevantes, depositantes, en algunos bancos se señalan como factores de riesgo. En los últimos años, el fondeo de la banca salvadoreña se ha fundamentado en depósitos a plazo, operaciones a la vista y financiamiento provisto por entidades financieras del exterior, complementándose con la emisión de instrumentos financieros en el mercado local. En línea con el crecimiento de activos observado en los últimos años y el pago de dividendos realizado por algunos bancos del sistema, los indicadores patrimoniales muestran una disminución en 2019, continuando con la tendencia decreciente de los últimos años. De esta manera, el índice regulatorio de adecuación de capital se ubicó en 15.5% al cierre de 2019, 16.1% en 2018, comparándose favorablemente con el promedio de otros mercados en la región. Ahora bien, en cuanto a las nuevas transformaciones y tendencias, se tiene lo siguiente. En enero de 2011 se aprobó un cambio trascendental en la configuración de las instituciones de regulación y supervisión del sector financiero, como son el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero SSF. Esta ley modificó sustancialmente la estructura de regulación y supervisión financiera del país, reorganizando las funciones que corresponden a la nueva SSF, que es la resultante de integrar las superintendencias de valores, de pensiones y del sistema financiero que existían previamente y trasladó la función de regulación al BCR. La nueva SSF tiene la responsabilidad de supervisar la actividad individual y consolidada de las instituciones integrantes del sistema: bancos, bancos cooperativos, seguros, sociedades de ahorro y crédito, bolsa de valores, casas de corredores y otras entidades del mercado de valores, pensiones, conglomerados financieros, burós de créditos, las bolsas de productos, entre otros. En 2012 se aprobó la Ley contra la Usura, cuyo objetivo es prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas y evitar las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales derivadas de todas las prácticas usureras. Este cuerpo legal ha tenido varias reformas posteriores. De acuerdo con esta ley, la usura se define como el otorgamiento de créditos, cualquiera que sea su denominación, siempre que implique financiamiento directo o indirecto, o diferimiento de pago para cualquier destino. En 2015 se crea la Ley para facilitar la inclusión financiera, la cual ley tiene por objeto propiciar la inclusión financiera, fomentar la competencia en el sistema financiero, así como reducir costos para los usuarios y clientes del referido sistema. Este cuerpo legal establece regulaciones mínimas para las sociedades proveedoras de dinero electrónico, los requisitos que deben cumplir los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, SAC, para proveer dinero electrónico, el dinero electrónico, su generación, cantidad que puede administrarse, utilización y las entidades que lo pueden proveer, la contratación de depósitos de ahorro y la apertura de la cuenta respectiva.
Luego, en años siguientes se aprobaron ciertas reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. En adición, se aprobaron dos decretos más, uno que reformó la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y otro que se denominó Disposiciones Transitorias para la sustitución de los certificados de inversión previsional, los cuales definieron las bases para reestructurar la deuda que el Estado posee con los fondos de pensiones. Por otra parte, conviene que hablemos de la situación económica del sistema financiero en el año 2020. El sistema bancario, representado en un 92.8% por bancos comerciales, presenta un total de activos por $19.966.60 millones a marzo de 2020, los cuales presentan un crecimiento anual de $1.688.90 millones, 9.2% respecto a marzo de 2019. El sistema bancario está compuesto por 14 instituciones, de las cuales 2 son de carácter público y 12 de carácter privado. A nivel accionario, 4 entidades son capital salvadoreño y 10 de capital extranjero. Adicionalmente, existen 6 bancos cooperativos con activos por $1.151.90 millones y con un crecimiento anual del 16.2%, y 4 sociedades de ahorro y crédito con activos por $402.50 millones con un crecimiento interanual del 19.5%. Los bancos cooperativos representan el 5,4% del total de los activos del sistema financiero, mientras que las sociedades de ahorro y crédito el 1.9%. El mercado asegurador se conforma por 22 compañías, 8 dedicadas exclusivamente a los seguros de personas, 6 a seguros generales y 8 mixtas. El 24 de enero de 2020, la Superintendencia de Competencia autorizó la compra de las operaciones de Scotiabank y Scotia Seguros por parte de Imperia Intercontinental, principal accionista de Banco Cuscatlán y Seguros e Inversiones S.A. Luego, el 30 de enero de 2020, el grupo de inversiones Atlántida realizó el lanzamiento de la compañía aseguradora, Atlántida Vida, especializada en el campo de vida y salud. El mercado de valores de El Salvador está conformado por una bolsa de valores, 11 casas de corredores de bolsa, 2 titularizadoras, 3 gestoras de fondos de inversión y una central de depósitos de valores. En cuanto a riesgo crediticio, la cartera de crédito ha aumentado su ritmo de crecimiento, observándose una variación anual de 6.6% para marzo de 2020 mayor al mostrado en el 2019, 6.4%. Se observa en los préstamos a empresas residentes un menor crecimiento interanual. El crédito hacia este sector ha registrado un crecimiento anual, 7.9%, inferior al reportado en marzo de 2019, 10.0%. En cuanto al crecimiento de empresas total, fue de 8.0% al cierre del primer trimestre de 2020. El crédito a los hogares presenta un crecimiento en su tasa de variación anual de 5.3%, relacionado al mejor dinamismo en consumo, 6.5%, mientras los créditos de vivienda han mostrado un crecimiento de 3.1%. Al cierre del primer trimestre de 2020, la mayoría de los sectores económicos productivos muestran un crecimiento positivo, siendo construcción, 29.5%, y electricidad, gas y agua, 25.3%, los que mayormente impulsaron el crecimiento. En términos de saldo, el sector con mayor crecimiento es el sector comercio, mostrando al cierre del primer trimestre del año un aumento por $132.70 millones, 7.3%. En la última década, muchos países han desarrollado iniciativas para ampliar la oferta de servicios financieros a sectores de la población tradicionalmente desatendidos por el sistema financiero formal. La formulación de las metas de desarrollo del milenio, realizada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ha dado un impulso adicional a la inclusión financiera como herramienta del desarrollo humano. El Salvador ha realizado esfuerzos con el propósito de promover la inclusión financiera en el corto y mediano plazo. Número 1. El Banco Central de Reserva, BCR, en diciembre de 2011 firmó memorándum de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para potenciar la banca móvil en El Salvador. De igual forma recibió asistencia técnica de la Oficina del Tesoro Americano, OTA, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Número 2. En el año 2012 el BCR se incorporó a la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, permitiéndole obtener asistencia técnica y económica de dicha organización. Número 3. El gobierno incluyó en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 a 2019 objetivos y estrategias relacionados con el sistema financiero público y privado como motores de desarrollo productivo. Estableció una línea de acción enfocada en impulsar, en alianza con la banca privada,
una estrategia de inclusión financiera que propicie programas crediticios y productos y servicios financieros adecuados, dirigidos a las MYPE y a grupos vulnerables e históricamente excluidos. Después de aprobada la ley para facilitar la inclusión financiera, el Banco Central de Reserva elaboró normas técnicas para simplificar su aplicación, con ello proporciona información detallada y específica de lo que regula la ley, además elaboró un manual contable de aplicación obligatoria para las sociedades proveedoras de dinero electrónico. Normas técnicas para la constitución de las sociedades proveedoras de dinero electrónico. Esta norma está compuesta por 3 apartados y tiene como principal objetivo regular tanto los requisitos como los procesos para la autorización de constitución de las sociedades proveedoras de dinero electrónico, de acuerdo a lo establecido en la ley para facilitar la inclusión financiera. Normas técnicas para el inicio de operaciones y funcionamiento de los proveedores de dinero electrónico. Esta norma está compuesta por 10 capítulos, y su objetivo es regular tanto los requisitos como el proceso a seguir por parte de los interesados que desean autorización de iniciar operaciones y registro de los proveedores de dinero electrónico, asimismo detalle las disposiciones que le son aplicables a estas sociedades para su operatividad en el territorio salvadoreño, todo conforme lo establecido en la ley para facilitar la inclusión financiera. También se tienen las normas para la apertura y utilización de la cuenta de depósito de los proveedores de dinero electrónico en el Banco Central de Reserva de El Salvador. Esta norma, compuesta por 6 apartados, tiene como objetivo principal regular tanto la apertura como la utilización de las cuentas de depósito de respaldo que los proveedores de dinero electrónico, sociedades proveedoras de dinero electrónico, bancos, bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito, deben tener en el Banco Central de Reserva, así como detalla la operatividad de la misma en cuanto al control de la cantidad de dinero electrónico que deberán administrar en la plataforma electrónico dichos proveedores. Esto ha sido toda la información en resumen de la investigación llevada a cabo por los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia Centro Regional de Occidente. Muchas gracias. No olvides seguirnos para mayor información del sistema financiero de El Salvador.